Mucho gusto de por lo menos verlos en la pantalla y el nombre. Espero que haya oportunidad que podamos vernos personalmente. Claro que sí, profe. Bueno, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta clase abierta que marca el inicio de la unidad de epidemiología crítica del tramo 2 del Programa Nacional de Formación de Salud Colectiva, el cual es gestionado de manera hermana por la Universidad de Ciencias de la Salud, por la Universidad Bolivariana de Venezuela y por el Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldón. Debo recordar que a lo largo de nuestras clases abiertas, el encuentro se dividirá en la disertación del ponente y al final se abrirá una ronda de preguntas, respuestas a fin de llevar el intercambio colectivo y la construcción de la temática que corresponde a la semana a tratar. Se les agradece a todos los presentes apagar las cámaras porque esto enlentece un poco la velocidad de conexión. Por tanto, apagar las cámaras y apagar el micrófono hasta el final de la jornada para pedir con la manito o la señal de costumbre el derecho a palabra, que debe ser puntual y relativo a la temática que se está tratando. Agradecemos la compañía, la participación activa de nuestro ministro del Poder Popular para la Salud, el doctor Carlos Alvarado, quien ha mostrado una deferencia con este programa de formación desde su inicio, desde su diseño. El doctor Carlos Alvarado siempre nos ha apoyado en todas las iniciativas que surgen desde este proyecto, que está creando, bien es cierto, un impacto a nivel nacional e internacional. Al director ejecutivo, el licenciado José Rivas Nahar, quien es docente de nuestra maestría y nos acompaña en cada iniciativa. A los estudiantes, a los docentes, quienes con mucha responsabilidad asumimos este compromiso y tratamos de que, bueno, que nos acompañen docentes también invitados de alta experticia y que nos deleiten ciertamente con estas temáticas. A los trabajadores del sistema de salud, quienes hoy se unen como invitados y nos acompañan. Vamos a dar paso al ingeniero Juan Quintana, quien es nuestro coordinador del Programa Nacional de Formación y quiere darles un saludo muy cordial. Hola, profesor Pedro, buenos días. Espero que se encuentre bien. Buenos días también para los participantes que nos acompañan hoy. Bueno, profesor Pedro, para nosotros es un honor que regreses a Maracay, aunque sea de manera virtual, a este tu pueblo, a esta tu ciudad, a esta tu calle. El Parque Henry Pittier hoy se ve muy hermoso, está el día soleado. Debes recordarlo como es, hermoso. Profe, acá nosotros en la maestría de salud colectiva hemos iniciado ya nuestro segundo tramo del proceso educativo e investigativo que implica la maestría, ¿no? Es una maestría que, como usted bien conoce, ha sido construida desde la perspectiva del pensamiento crítico y nosotros hemos incorporado la perspectiva del pensamiento decolonial como un pensamiento emergente en América Latina para lograr ese proceso de emancipación que nos hemos propuesto en toda nuestra América. Este primer proceso que vamos a llevar a cabo el día de hoy, esta clase abierta que usted inaugura, es un proceso que se va a llevar a cabo durante 6 semanas. Eres el primero de 6 ponentes que vamos a tener. Creo que es un privilegio que nos acompañes el día de hoy. Como bien lo dijo Ana María Rodríguez, la profesora Ana María, hay mucha expectativa con tus palabras, con esa disertación que nos vas a dar de orden epistemológico. Hay presencia acá de autoridades ministeriales,
viceministra, el ciudadano Carlos Alvarado, ministro de Salud, está atento a tu presentación, igual que amigos como Oscar Feo y Pedro Alcalá también están presentes y te envían sus afectos. Lo dejo en la palabra, profesor, y bueno, contentos y contentas de que estés acá con nosotros. Un abrazo, profe. Bienvenido. Muchas gracias. Dame chance de presentarte porque, bueno, muchos pueden ser que no conozcan así tu experticia así curricular y tu experiencia, ¿no? Aunque ya esos estoy seguro que te buscaron por la web los que no te conocían y ya revisamos algunos artículos tuyos en Salud Colectiva, que es una asignatura que ya vieron en el primer tramo. O sea, ya te conocen a través de tus ideas y de tus letras. Ah, bueno. Qué bien. El profe... Espero que no se hayan aburrido mucho. No. El profe Pedro Luis Castellano es médico epidemiólogo, investigador social, quien es superintendente. Se congeló tu imagen. Bueno, ¿puedo continuar yo? ¿Me están oyendo a mí? Soy Sí. Luisana. Ajá. Bueno, es superintendente de salud y riesgos laborales del Sistema Dominicano de Seguridad Social en la actualidad. Fue director general de la Dirección de Programas Especiales de la Presidencia de la República Dominicana entre septiembre del 2012 y abril del 2015. Consultor internacional de epidemiología y control de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. Docente investigador, coordinador de investigación del Instituto Nacional de Biomedicina de la Universidad Central de Venezuela entre el 72 y el 98 del siglo pasado, y de formación médico cirujano, graduado en nuestra Universidad Central de Venezuela, tiene una maestría de salud pública también de la UCB, una maestría de epidemiología también de la UCB, tiene una especialidad de investigación social de la Universidad Católica Andrés Bello y una especialidad de alta gerencia de la Universidad de George Mason en Virginia, Estados Unidos. Además, nuestro ponente de hoy ha realizado 12 publicaciones científicas en revistas internacionales, 2 libros en la editorial McGrath Hill de España y uno por la Fundación de Friedrich Ebert, y además director de epidemiología de la OPS para las Américas. Ha sido conferencista invitado en por lo menos 10 países latinoamericanos, de Europa y los Estados Unidos, además de Europa y Estados Unidos. Como ven, es nuestro ponente de hoy, además queridísimo por todos y todas los que hemos estado dentro de lo que es la salud colectiva, como movimiento social y como postura política. Como ven, es un prolífico escritor y un experto, por llamarlo así entre comillas, ¿no? Experto en el tema que hoy vamos a tratar. Así que, Pedro Luis, de nuevo te digo, nos encanta tenerte entre nosotros, nos encanta que estés siendo hoy el primero que nos da en esta nuevo tramo de la maestría tu experiencia, tus conocimientos y tus aportes para ella. Así que esperamos que todas y todos pues disfruten esta conferencia, que estamos seguros que va a ser de altísimo nivel. Pedro Luis, tienes la palabra. Bien, buenos días de nuevo a quienes no había saludado. En realidad, yo considero que para mí es un honor tener la oportunidad de compartir con ustedes. Debo advertirles que he estado un poco alejado del mundo académico en los últimos años, así que tengo que retomar el entrenamiento académico, pero porque he estado en la superintendencia, como dijeron las compañeras presentadoras, pero no será por mucho tiempo, así que volveré a mis trajines habituales, tal vez más pronto que tarde.
Lo que vamos a hacer, lo que nos pidieron que hiciéramos, era reflexionar junto con ustedes a propósito de lo que se ha dado en llamar la epidemiología crítica. Pero estoy seguro que la mayoría de ustedes, si no todos, conocen algunos de los autores que en América Latina han participado en este esfuerzo, digamos, de desarrollar una epidemiología, sigamos por ahora llamándola crítica, para no adelantar detalles. Yo digo que hablar de epidemiología crítica, quiero decir para empezar, es como también decir la crítica a la epidemiología, entre comillas, científica y positivista. Y de eso es que vamos a estar tratando de hablar, compartir con ustedes. Más que ejemplos de investigaciones epidemiológicas que muestran problemas que no siempre son conocidos, yo voy a tratar de compartir con ustedes un poco desde la óptica de por qué se llama crítica. ¿Qué es crítica? Creo que sabemos lo que es la epidemiología, pero ¿por qué una epidemiología crítica? ¿En qué sentido es crítica? Si criticar no es hablar mal de otro o del quehacer laboral de otra persona o del quehacer científico. No, la crítica es esencialmente un ejercicio de filosofía. La filosofía en esencia es la capacidad de pensar y de razonar. Entonces la crítica es una aplicación, un quehacer de la filosofía y particularmente en el caso del mundo científico es de una rama de la filosofía que es la epistemología. La epistemología se ocupa de cómo conocemos y comprendemos los objetos de estudios y de transformación con los cuales lidiamos como ciencia. Cómo los conocemos, cómo los comprendemos. Y comprender, conocer, es entender su origen, su genética, como decía Juan Samán, entender su genética, cómo fue que aparecieron esos objetos de estudio, como son en la actualidad que estamos estudiando, cómo aparecieron y cómo funcionan, cómo están organizados, cómo operan, cómo se reproducen, cómo se producen por lo tanto y cómo se reproducen esos objetos de estudio y de transformación con los que trabajamos. Entonces, ¿cómo comprendemos, cómo conocemos, perdón, y cómo comprendemos, en realidad es cómo reconstruimos en nuestro pensamiento los objetos de conocimiento con los que trabajamos? Porque es un acto, es una función activa. No se puede ser pasivo, no se puede hacer crítica siendo pasivo o trabajando ciencia. No se puede trabajar ciencia de manera pasiva. O sea, es un acto de conocer, es una acción que reproduce en nuestro pensamiento, en el espacio de nuestras ideas, de cómo entendemos al mundo, cómo entendemos las cosas. En ese espacio reproduce los objetos con los cuales estamos trabajando. Ese proceso de construir a partir de un hecho, de una realidad, construir una forma de pensarlo, es el acto de conocerlo y eventualmente es la base para transformarlo. Entonces la crítica es esencial para el avance del conocimiento de la ciencia en general, porque en realidad la ciencia avanza cambiando sus paradigmas. La ciencia avanza de paradigmas en paradigmas y al cambiar un paradigma, cambia sus métodos, cambia su categoría y cambian incluso la forma en que trabaja sobre esos objetos para transformarlos. Entonces, es muy común en el mundo de la filosofía de las ciencias, déjenme advertirles que yo no soy filósofo, yo soy, o por lo menos fui, médico.
como dijeron las compañeras que presentaron, yo soy un aficionado a esta cosa. Pero he sentido la necesidad en mi práctica, en mi vida, de reflexionar desde esta perspectiva durante unos cuantos años, porque uno encuentra en la práctica los límites de lo que aprendió y de lo que ha hecho. Y sobre la crítica permanente, frecuente, avanzamos incorporando nuevos paradigmas, incorporando nuevas herramientas de pensamiento, etc. Y hay ejemplos muy comunes en el campo de la ciencia, pero le voy a mencionar por ahora tres. Uno es la contribución a la crítica de la economía política de Carlos Marx, ese es el nombre real del Capital. La crítica de la razón pura de Kant, todos sabemos quién fue Kant, y la crítica de la razón instrumental de la Escuela de Frankfurt, que la vamos a retomar al final de nuestra presentación. Entonces, la crítica es un componente esencial de el desarrollo del quehacer científico y del avance de la ciencia, del conocimiento científico. Pero en América Latina mucho más. Porque nosotros en América Latina tenemos un desafío, que es el desafío de descolonizar nuestras neuronas. Porque parte del desarrollo del capitalismo en el mundo implicó apartar, opacar todo el conocimiento que existía fuera del mundo de la cultura mediterránea. Entonces somos hijos, desde el punto de vista de la ciencia, todo el continente americano, incluyendo el Norteamérica, de la cultura mediterránea. Y pocas veces hemos logrado romper ese cascarón. Y es indispensable que lo hagamos para poder seguir avanzando en nuestro quehacer científico. Eso no significa que tengamos que decir que hay una epidemiología europea, una epidemiología china, una epidemiología latinoamericana, no. Sí significa que hay una ciencia de lo colectivo, de la salud colectiva, desde la perspectiva latinoamericana, como debe haber una ciencia de lo colectivo, de la salud colectiva, desde la perspectiva europea, porque son realidades que tienen particularidades, que tienen especificidades, que se reflejan en su historia y en lo que son hoy, y en lo que son los desafíos que tenemos para seguir avanzando. Bueno, la epidemiología, como sabemos, obviamente, eso es más conocido por todos nosotros. La epidemiología es una disciplina científica del campo de la salud pública, por lo tanto, también se aplica lo que comentábamos antes. Tiene un objeto de estudio. Aquí lo que quiero destacar es que la disciplina científica que se ocupa de estudiar los procesos y las dinámicas, los hechos de la salud y enfermedad como procesos dinámicos en población. En población, y esta palabra es clave, población. Para eso tiene un método, que es una cierta epidemiología de lo que es la salud, la enfermedad, de cómo se puede conocer, y técnicas, por supuesto, y tiene formas de práctica. No hay ciencia sin compromiso. No hay que hacer científico que no tenga compromisos, conscientes o inconscientes. El problema es compromiso con qué, compromiso con quién. O sea, ¿para qué conozco? ¿Para qué quiero transformar el objeto? ¿Desde cuál perspectiva social? ¿Cómo influye esto en la dinámica social? Bueno, todos sabemos que la epidemiología, por supuesto, tiene una serie de aplicaciones en el campo de la salud pública que ahora no vamos a repetir, solo recordar que hay varios campos de la salud pública en los cuales se hace indispensable el quehacer epidemiológico. Los estudios de situación de salud de las poblaciones, la vigilancia y control de enfermedades, la evaluación de impacto de las políticas, estrategias, programas sobre salud de las poblaciones, en fin. Alguna gente un poco petulantemente ha dicho que la epidemiología es la inteligencia de la salud pública.
yo creo que se refiere a inteligencia no porque los demás sean brutos, sino se refiere a inteligencia en el sentido de que estudia, comprende, analiza, trata de entender, descubre oportunidades, descubre fallas, descubre oportunidades de corrección, etc. En realidad, Este es lo que te digo. surgió, estoy oyendo, pero no entiendo lo que me dice. Bueno, ¿cómo surgió esta cosa de lo que es la epidemiología que conocemos hoy, la que muchos de nosotros estudiamos? En realidad el pensamiento y la práctica epidemiológica y prácticas epidemiológicas son muy antiguos. Probablemente son casi tan antiguos como la especie humana desde que hizo comunidades, desde que hizo cultura. Y hasta donde hay información, evidencias escritas o de tradición oral, muchas de las ¿cómo? Hasta donde hay evidencias escritas o de tradición oral, siempre que hubo comunidades. Tienen que comprármelo mañana. Se está oyendo mal. Oigo, pero no entiendo bien lo que si están queriendo decirme algo. Bueno. No, Pedro Luis, disculpa, es que tienen los micrófonos abiertos. Por favor, agradecemos a todas y todos que cierren los micrófonos. Bueno, el pensamiento acerca de la salud de colectivos humanos, de poblaciones, obviamente, tiene que ser muy viejo. Decía, muy probablemente desde que los seres humanos hicimos comunidades y construimos cultura, hubo desarrollos acerca de la salud de esa población, solo que no necesariamente eran lo que hoy conocemos como científicos. Pero todo el que se haya aproximado al Viejo Testamento, al Antiguo Testamento, se va a encontrar con que hay incluso un libro entero de reglas, normas de conducta, en este caso para el pueblo hebreo, que en realidad muchas de ellas se refieren a aspectos de salud y que no pudieron haber sido un invento de una persona. Obviamente eso se hizo cultura a través de la experiencia. No comer cerdo, lavarse las manos antes de comer, no comer determinados alimentos en algunas circunstancias, etc. Son ejemplos de eso. Bueno, pero ya la que conocemos como epidemiología científica surge en Europa, en la Europa después del Renacimiento. Y por lo tanto surgió como muchas otras disciplinas científicas vinculadas a lo que en ese periodo era predominante en la forma de pensar, en la forma de reconstruir en el pensamiento los objetos y la realidad que rodeaba a las personas. Por lo tanto, nació vinculada al racionalismo y al empirismo. Y posteriormente incorporó el positivismo y el neopositivismo, pero ya posteriormente. ¿De dónde surgió entonces el positivismo científico? Que ha bañado, marcado la epidemiología, digamos, clásica, la epidemiología tradicional. El positivismo científico hunde sus raíces, como les dije, hasta el siglo XV, sí, hasta el siglo XVI. Es decir, después de la Edad Media. O sea, una vez superado el periodo renacentista en Europa, vino lo que se llamó el siglo de las luces, el iluminismo, el siglo de la ilustración,
de la enciclopedia, de los enciclopedistas. Hubo un gran desarrollo del conocimiento en general en ese periodo, y tuvo mucho que ver con el desarrollo de la capacidad de pensar y de conocer. Ahora lo voy a señalar. Superada esa etapa de la ilustración europea, y vamos a ver cómo eso marcó el desarrollo de ciencias en general y del método científico que usamos en la terminología clásica o positivista, se entró en la modernidad. También en Europa estamos hablando ya del siglo XVIII, siglo XIX en particular, y posteriormente a eso surgió la llamada o Escuela de Viena, que recupera todo ese desarrollo previo y lo ordena y lo convierte en una propuesta de método para la ciencia, que es el neopositivismo o el positivismo racional, como lo han llamado también. Bueno, entonces, antes del Renacimiento, conocer en la Edad Media era acercarse a la verdad revelada. La escolástica era el método básico de conocer. La verdad era revelada. El ser humano solo conocía en la medida que se aproximaba y dominaba esas posibilidades de entender e interpretar los signos, símbolos que por las vías que correspondían en ese momento eran reveladas como verdad a las personas, bien sea por la Iglesia Católica o por otros mecanismos que hubiera. Esa verdad revelada constituía una especie de ortodoxia. Frente a eso emerge todo el movimiento renacentista, donde la verdad pasa a el conocer pasa a ser concebido como una necesidad humana. Es que el ser humano ya no puede vivir sin conocer, por lo tanto no puede estar limitado a que otro se la revele. En ese periodo, estamos hablando, si ustedes se fijan aquí la fecha, el siglo XVIII, introduce un elemento clave, igual que Bacon, que es el tema de la observación como base del conocimiento. Observar lo que nos rodea, observar el objeto de conocimiento, es la forma de conocer. Estas eran un poco las ideas de Bacon en ese momento, y de allí eso se emparentó con el desarrollo del inductivismo, el método inductivo de conocer. O sea, yo veo un objeto y a partir de ese objeto hago inferencia al conjunto de los objetos similares que me rodean. A eso se le llamó el empirismo. El empirismo. Del empirismo, en esa época también surgió el racionalismo. Es decir, la forma de conocer es observar, pero ¿cómo observamos? Racionalmente. Ahí están todos los aportes de Descartes, cuya base principales son la duda y el ordenar los pasos sistemáticos para conocer. Y una cosa importante que no siempre se destaca en el pensamiento de Descartes es la idea de que la matemática es la disciplina que nos prueba la verdad. El racionalismo introduce la deducción como método. Ya tenemos la inducción, tenemos la deducción como métodos para conocer, métodos de la ciencia para conocer. Y en el racionalismo, además, y sobre todo Descartes, se estableció una cierta receta, una cierta secuencia de cómo conocer a partir de la observación los objetos que estudiamos. Partiendo de la duda, usamos matemáticas y
empezar por recoger la evidencia que existe, a partir de esa evidencia analizar el objeto hasta el mínimo. Descartes en uno de sus trabajos dice, hasta la unidad más pequeña que podamos descomponerlo. Eso es analizar, ¿no? Descomponerlo en partes, descomponerlo en partes para estudiar cada parte. Y a partir de ese estudio de cada parte, reconstruir el objeto completo. Eso, por supuesto, porque es deducción, porque no hay manera de hacer una hipótesis sin tener un conocimiento previo. O sea, en realidad, una hipótesis es una deducción anticipada que vamos a someter a prueba en el camino del conocimiento con el método que selecciona. Esa idea de que primero tenemos que conocer y partimos de lo que conocemos, lo descomponemos en partes. A partir de estudiar cada una de las partes hacemos una síntesis y luego hacemos comprobaciones. Ese era el método de Descartes, el método cartesiano. Y que lo desarrolla haciendo la crítica, por cierto, haciendo la crítica del método aristotélico, de la deducción aristotélica, que era el silogismo. ¿Qué es el silogismo? Es deducir de una verdad general hasta una verdad inmediata, pequeña. Hay uno famoso de Aristóteles que decía Sócrates es humano. Los humanos son perecibles, mueren. Por lo tanto, Sócrates va a morir también. Por cierto que murió, lo mataron, ¿no? Bueno, en el ya más adelante, ese movimiento que todavía es previo al surgimiento de la modernidad, también se tiñó, además del empirismo, del racionalismo, del liberalismo. El liberalismo no surgió en el siglo XIX, como muchas veces pensamos. El liberalismo surgió con Locke en Inglaterra, sí, en el siglo XVII, comienzo del siglo XVIII. Pero es muy importante porque eso implica que todo este movimiento de pensar previo a la modernidad vino teñido de una idea de libertad y de una idea de igualdad de las personas y la idea de que de derechos de la gente. ¿Cuáles eran los derechos humanos básicos para López, que es imputado como generador inicial de este pensamiento liberal? El derecho a la libertad, el derecho a la igualdad y el derecho a la propiedad. Para él eran derechos naturales. Piensen ustedes que el liberalismo, como bien dice Bonaventura de Sousa, fue una corriente muy teñida de un espíritu de liberación en sus inicios. Bueno, ahora llegamos al siglo, emerge de esas raíces del siglo XV, XVI, XVII, pero realmente en el siglo XVII, finales del siglo XIX, emerge todo el movimiento cultural de la modernidad. Ya había para ese momento, alrededor de eso ocurría innovación en muchos campos del conocimiento, sobre todo mucha tecnología que se desarrollaba. La imprenta ya existía, la máquina de vapor se inventó en ese periodo del siglo XVIII, ya mencionamos los pensadores predominantes, etc. Desde que nace, el movimiento de la modernidad nace con una tensión interna entre su interés, su afán de emancipación, porque viene saliendo del pensamiento cautivo, de la verdad revelada, de las monarquías como autoridad, etc. Entonces hay un compromiso con la emancipación del pensamiento, de los seres humanos, de esos derechos que les mencioné, pero al mismo tiempo es una herramienta para la regulación social, porque en esa sociedad de clase está emergiendo la producción capitalista y emergiendo el predominio de la burguesía como clase consolidándose. La burguesía necesita de la herramienta
de la ciencia y de la tecnología como forma de regulación de la sociedad. Esa contradicción va a ser permanente en el mundo del movimiento de la modernidad. Y vamos a ver cómo nos ha llegado hasta nuestro día. Bueno, el iluminismo, como les decíamos, que ya es la base del siglo XVIII para que en el siglo XIX emerja el movimiento modernista, está vinculado a la burguesía de la aristocracia predominante. No era fíjense que en los derechos no aparecía el derecho de conocer, o sea, aparecía el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad, pero no está el derecho al conocimiento. Y el conocimiento era guardado, dado en los sectores dominantes de la burguesía. Otra característica, la razón como único forma de conocimiento válido, ya no la revelación, sino la razón, forma de observar y de razonar. Y de ahí se derivó la experimentación. Otra, ¿cómo conocemos y descubrimos la verdad? Entre comillas. Bueno, mediante la observación y el razonamiento. Mediante la razón, no mediante la revelación. Eso marcó mucho el menosprecio a lo que no era producto de la razón. Por ejemplo, todo lo cultural, todas las otras formas de conocimiento que no usaban este tipo de abordaje metodológico, las creencias populares y, por supuesto, toda la religión, que era contra lo que venían en su tiempo el desarrollo de estos movimientos. Surgió marcado entonces con la idea de igualdad y con la idea de libertad, lo que estas ideas terminaron siendo el fermento que produjo la Revolución Francesa, que derrocó la monarquía francesa. Y otra cosa muy importante, nace marcado de la idea de progreso. Y el progreso en este periodo nace como una categoría vinculada al desarrollo de la ciencia y de la técnica. O sea, el progreso se hará posible mediante el desarrollo de la ciencia y la técnica, es decir, del conocimiento y de su aplicación práctica de ese conocimiento. Estos eran los enciclopedistas que desarrollaron todas estas ideas que en Europa hicieron ebullición. Bueno, eso que les he estado diciendo, en palabras de Boaventura de Sousa Santos, que lo dice mucho mejor que yo, de la modernidad occidental, que emergió mucho antes del siglo XIX, emerge como un ambicioso y revolucionario paradigma sociocultural, pero asentado sobre una tensión entre la idea de regulación social necesaria por los intereses de clase y la idea de emancipación social, porque surge como un movimiento rebelde, revolucionario, frente a lo que era la sociedad anterior, dominada por un pensamiento único, por ideas religiosas, solo se podía conocer, se le revelaba, etc. Y sigue de Sousa, a partir del siglo XIX, el surgimiento de la modernidad, se da una convergencia entre el paradigma de modernidad y el desarrollo del capitalismo. En el siglo XIX están ocurriendo muchas cosas. No solo está ocurriendo el desarrollo del conocimiento, también está ocurriendo la expansión de los imperios europeos, están ocurriendo la crisis del mercantilismo en Europa, etc. Y lo que, según de Sousa Santos, ocurrió es que se produjo un largo proceso histórico de degradación de esas energías emancipadoras y terminaron predominando en el movimiento modernista. La modernidad terminó siendo en realidad una forma de fortalecer el desarrollo del capitalismo y la centralización del poder en el sector de los sociales. Bueno, luego en el siglo XX fueron recogidas por un grupo de pensadores, la
ahí está. Ya va, disculpa, Pedro. Por favor, cierren los micrófonos. Cierren los micrófonos. Tienen abiertos los micrófonos Engelbert, Mari, René. Porfa. Gracias. Disculpa, Pedro. Sí, gracias. Bueno, si ustedes ven, aquí está un antecesor del Círculo de Viena, fue Bertrand Russell, un filósofo muy conocido. Pero el organizador principal fue este señor que está aquí, Slick. Y fíjense ustedes que Slick, para que vean que era también, esa era una forma de rebeldía, hacer eso. Slick fue asesinado por los nazis cuando surge el movimiento nazi en Alemania. Ellos eran austríacos, casi todos. Fue asesinado. Bueno, ahí ellos recogen toda esta idea, la sistematizan y plantean lo que se ha dado a llamar el positivismo racional o neoempiricismo, que en definitiva es el que terminó predominando en el desarrollo de la ciencia en el siglo XX. Su manifiesto, que fue ese esfuerzo, se le llamaron la visión científica del mundo. Pero ¿qué era hacer ciencia? Hacer lo que hace la física. El modelo, ellos señalaban, estamos avanzando hacia una ciencia única, en realidad, una forma única de comprender al mundo y de hablarlo, de relatarlo al mundo. Y ese modelo es la física. La física en ese momento era la mecánica de Newton. Por lo tanto, este esfuerzo de recopilación y sistematización, digamos, de lo que para ese momento fue la epistemología, la forma de conocer, de comprender, terminó siendo un prisionero de una visión del mundo mecánica, porque el modelo de ciencias para ellos era la mecánica de Newton. Y su aspiración a la unificación de la ciencia en un solo lenguaje, en realidad terminó siendo una reducción al pensamiento mecánico, a la comprensión del universo de manera mecánica. Pero introdujeron otras dos ideas que han marcado el discurso científico, frente al cual hemos tenido que combatir mucho, casi todos nosotros. La idea de que la ciencia es objetiva. O sea, por lo tanto, si la ciencia es objetiva, es una reproducción como espejo de la realidad. Esta es una idea que en el siglo XIX fue muy fuerte, incluso Marx y Engels fueron muy marcados con esa idea en el siglo XIX. La idea de objetividad, es decir, el conocer tiene que hacerse con un método que deje a un lado tus valores, tus sentimientos, tu comprensión del mundo. Eso no es ciencia. Eso es interferencia con el proceso de conocer al mundo, porque el mundo existe independientemente de lo que tú pienses sobre él. Esa idea de objetividad absoluta es una idea típica del positivismo científico. Y la otra es la idea de imparcialidad. Ah, no, yo estoy produciendo conocimiento, yo no estoy diciendo, eso no es ni burgués, ni proletario, ni reaccionario, ni progresista, eso es conocimiento científico. Eso es imparcial. Todos sabemos que no es así la cosa. Estoy diciendo lo que en ese momento era fundamental. Fue incorporado por ese neoempiricismo, por ese positivismo racional, como le llamaban. Y estas ideas de objetividad e imparcialidad han formado parte del discurso legitimador de la ciencia positiva. Hasta hoy. Ayer mismo yo tuve una conversación con un compañero de la Universidad de Wisconsin, que es dominicano, y toda su reacción, estábamos hablando de la pandemia, era, eso no es objetivo, eso es opinión, eso no es ciencia, eso es opinión, eso es parcializado. Tú estás mirándolo desde una perspectiva tuya, no necesariamente de cómo ocurre en la realidad. Esta idea de que el observador está fuera de lo observado, de que mira como si no hubieran lentes
que deforman esa realidad que el observador ve, y como si el observador no interfiriera con su propia práctica en el objeto de estudio, es típica del positivismo científico, del neopositivismo o neoempiricismo, como se le quiera llamar. Una derivación fundamental por la influencia que ha tenido y tiene fue el pensamiento de Popper. Popper surge de ese grupo del Círculo de Viena, aunque después hace una crítica a algunas cosas de esa posición positivista del trance. Y la idea de Popper sobre la ciencia, que para nosotros en epidemiología ha llegado a ser esencial para la epidemiología tradicional, la epidemiología positivista, es la tesis del falsacionismo. Bueno, voy a resumir eso lo mejor que pueda en pocas palabras. La idea es que el objetivo de la ciencia no es probar una hipótesis, sino probar que no la puedo descartar. Por lo tanto, la esencia de la ciencia, del quehacer científico, es tratar de que no se interfiera ese proceso de conocimiento con nuestros valores, nuestro pensamiento, etcétera, que falsea esa realidad. Si ustedes han leído, como seguramente han hecho, muchos artículos científicos sobre salud colectiva, en esta orientación positivista, se darán cuenta que la esencia de ese proceso de producción de conocimientos es formular una hipótesis y frente a esa hipótesis formular la hipótesis de nulidad. Y lo que yo voy a hacer en la investigación es tratar de probar la hipótesis de nulidad. Si pruebo la hipótesis de nulidad, descarto mi hipótesis. Si no puedo probar la hipótesis de nulidad, mi hipótesis sigue viva. No es que la probé, sino que no he podido descartarla. Y por lo tanto sigue viva. Esa es la idea básica del popperianismo en la investigación, sobre todo en el campo de la salud, donde fue asumido con mucho furor, porque fue una simplificación del proceso de conocimiento que lo hizo entonces posible para mucha gente. En realidad, es una negación muy intensa de la inducción, porque ¿de dónde salen las hipótesis? Si todo comienza con una hipótesis, entonces, ¿de dónde salen las hipótesis? Del pensamiento del investigador. ¿Y de dónde sale? De un chispazo, un día lo soñó, aunque lo haya soñado, eso sale del conocimiento previo, o del conocimiento previo sobre ese objeto, o del conocimiento previo sobre otros objetos similares, parecidos. Se extrapola, se trae conocimiento. Y de ese conocimiento general se deduce, se extrae hipótesis que son las que en esta visión positivista se van a someter a validación, a prueba. Esto es bien importante porque esta es la ciencia predominante aún hoy en nuestros días. Incluso fue tan fuerte la influencia del pensamiento positivista en la ciencia que incluso en países socialistas llegó a ser predominante el positivismo científico. Todo esto que les estoy diciendo explica un poco por qué la epidemiología que conocemos es compleja. Bueno, entonces, frente a eso, antes de llegar a las reacciones, ¿qué es lo que surgió de todo ese preámbulo del siglo XVIII, XIX y comienzo del siglo XX como pensamiento científico de la modernidad? En primer lugar, la idea de orden. El pensamiento científico positivista moderno no tolera el desorden. Si hay desorden, que está mal formulado el proyecto, el marco conceptual de ese objeto de trabajo. Y ese orden es mecánico. Ese orden es mecánico. Pero además sin tolerar crítica. Lo que está fuera de ahí no es ciencia,
es especulación. Son opiniones, son política, o es metafísica, no tolera el desorden. Ustedes van a ver cómo frente a eso emerge ahora, contemporáneamente, una crítica frente a este tema de la visión mecánica del mundo y de las cosas, y la idea de orden. Por lo tanto, si no pueden cambiar, si es orden, son estáticos. La estructura es estática. Una vez que surge el objeto de estudio, no cambia. Bueno, otra idea típica del pensamiento científico moderno es la naturaleza está para dominarla. El leitmotiv de la ciencia es dominar la naturaleza para ponerla al servicio de la humanidad. Ya sabemos, ya podemos imaginar las consecuencias que eso ha tenido. Y la humanidad es quien conoce esa naturaleza y la transforma y la domina, la pone a su servicio. Otra idea típica es en el pensamiento causal, pensamiento de causalidad. En general, el pensamiento causal termina siendo igual lineal, mecánico, antes, después, no acepta otro tipo de interacción causal que no sea la lineal, la mecánica, y sobre todo, hasta hace relativamente poco tiempo, externa al objeto y a la estructura del objeto, que le induce cambio. Miren la física, un objeto está estable por inercia hasta que una fuerza externa lo rompe la inercia y lo moviliza. Esa idea de lo externo al objeto de estudio, de trabajo, es una idea muy fuerte en el pensamiento científico moderno. Otra idea clave de esa forma de entender la ciencia es la organización de nuestros objetos de estudio. Es una organización de partes. Es como un reloj que puedo desarmarlo y después que conozco que esta ruedita sirve para esto, esta cosita, bueno, los relojes de antes, y ahora los de ahora no tienen rueditas. Yo lo vuelvo a armar. Yo lo puedo armar una vez que conozco cada una de las partes. Esa idea de que conocer pasa por analizar. Analizar es un método de la química que básicamente consiste en descomponer en partes. Esta idea de que el todo es la suma de partes y por lo tanto cuando yo conozco las partes, al juntarlas conozco el todo. Sí que niega la emergencia al cambiar de escala, la emergencia de nuevas dinámicas, de nuevas formas de organización, cuando en el todo, que no necesariamente están en cada parte, sino como potencia, como potencialidad en cada una de sus partes. Claro, otra idea clave es la idea de experimentación. El modelo de conocimiento científico es la experimentación o la cuasi-experimentación, como se usa en la epidemiología por el tema de que trabajamos con seres humanos. La idea, el modelo de la ciencia es la experimentación en el positivismo científico. Otros modelos de quehacer científico no producen conocimiento. Podrán producir ideas, aproximaciones, nociones, como decía Descartes, pero no conocimiento. ¿Sí? Otra, ya mencionamos el tema de la objetividad y la idea del observador es externo al sujeto. Y la esencia del método es que yo no interfiero. Yo observo a distancia, digamos, de lo que está aconteciendo. Y por supuesto, su lógica, su epistemología es la lógica formal. O sea, es decir, principio de no contradicción y el principio de tercero excluido, que luego lo voy a decir. ¿A qué se refiere con las nuevas epistemologías? Pero el principio de la lógica formal y el principio de no contradicción. Ustedes saben que frente a la lógica formal hay varias otras formas lógicas de aproximación. Una de ellas es la dialéctica. O sea,
pero hay otras formas de aproximarse. Bueno, y la ciencia, como dijo Morán una vez, clásica, se asume como un reflejo de la realidad, como un espejo, donde no hay nada que lo empañe, ese es el conocimiento científico. Según Morán, la ciencia contemporánea dialoga con la realidad para poder comprenderla. ¿Qué ocurrió con esa forma de ciencia? Que terminó siendo tecnología. En su matrimonio con el desarrollo del capitalismo ahora en su fase industrial, en su etapa industrial, y el desarrollo posterior de aquella idea de progreso que surgió en el siglo XVII y XVIII, y el progreso entendido como que solo es posible a través del desarrollo de la ciencia, de la ciencia y de las técnicas, terminó capturando desde el mundo de la producción y del comercio al quehacer científico, demandándole cada vez más desarrollos científico-técnicos, de manera que la ciencia positiva terminó siendo más lo que la escuela de Franco llamó la tecnociencia. La tecnociencia. De su interés por la investigación básica, se mudó a su interés por la aplicación, es decir, las tecnologías. Separó la ciencia de lo material de la ciencia de lo humano. O sea, todo lo que, los valores, la cultura, la política, el poder, todo eso salió del mundo del quehacer de la ciencia positiva y se ocupó de lo material. Se salió de la academia a la industria y al comercio, o mejor dicho, lo que ocurrió fue que la industria y el comercio entraron en la academia y controlaron la academia. Ese es el modelo de conocimiento que la industria y el comercio promueven, han promovido. En nuestros días, en el caso de salud, la industria farmacéutica y tecnomédica controla la gran mayoría de los espacios académicos en el campo de salud en el mundo. Y no es que lo controla porque va y le mete la policía, es que lo controla porque lo financia, lo controla porque son las ideas dominantes, etcétera, etcétera. Y una cosa importante de la ciencia como valor de uso, se pasó a la ciencia esencialmente como valor de cambio. El valor de cambio del conocimiento científico opacó, se sobrepuso al valor de uso del conocimiento científico, sobre todo como uso público, como valor social. Y entonces emergió la comunidad científica en el siglo XX. La comunidad científica que surge al calor de todo el desarrollo científico tecnológico que se da en finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, terminó siendo un juez que decide qué es conocimiento válido y qué no es conocimiento válido. Intente publicar un trabajo en una revista científica internacional que no sea coherente con, no, si esta vacuna sirve o no sirve, si esta sirve más que la otra, no, si hay que vacunar o no, por ejemplo. Yo sí creo que hay que vacunar, pero digo, un ejemplo de algo que contradice el pensamiento predominante. No es posible. Pero eso tampoco es posible publicar o presentar en conferencias que tengan repercusión importante a nivel internacional, conocimiento que no sea coherente con esa concepción de la ciencia. Bueno, entonces la comunidad científica que emerge y se justifica como una agrupación de quienes están interesados en el desarrollo de la ciencia y del conocimiento en general, termina siendo una organización que valida qué es conocimiento válido y qué no es, y que se considera especulación. ¿Y en base a qué? En base a ese modelo. Sobre todo, desde la segunda mitad del siglo XX hasta hoy, el falsacionismo de Popper.
la idea del falsacionismo. Y no es que eso no sirve. El problema no está en que sirva o no sirva. Claro que sirve para lo que se supone que fue diseñado. Lo que no es correcto es que esa es la única forma de producir conocimiento. Bueno, voy a decir. Frente a eso ha habido distintas formas de crítica, pero yo me voy a concentrar en lo que es la crítica del epistemológico, a ese modelo de ciencia. La esencia, porque tiene que ver mucho con lo que llamamos crítica, epidemiología crítica. La Escuela de Frankfurt, también en Alemania, no es casualidad, el tema de filosofía del siglo XIX y XX tiene mucho que ver con Alemania, el desarrollo de la filosofía. Fue una reunión, ahí están algunos nombres que seguramente algunos de ustedes les suenan conocidos. No sé si esta imagen tapan parte de la lámina. Puedo intentar ponerlo un poco más pequeño, a ver si... No se puede. No. Bueno, el tema es que ahí se juntaban gente de muy alto nivel en filosofía de la ciencia. Algunos son muy conocidos, Marcuse, Erich Fromm, Adorno, pero los más fundadores realmente fueron Horkheimer y Adorno. Y Habermas, que se le considera como la última generación de la escuela de Frankfurt. El punto de partida principal fue decir, la razón científica se ha convertido en una razón instrumental. Instrumental. Y ellos hablaban del método de la ciencia positiva, como un método instrumental. Pero la crítica a ese método fue la base de todo el desarrollo de este grupo y su producción. Este grupo tenía tres características. Una, eran intelectualmente discípulos de Hegel y de Marx y de Freud. Muy interesante. En general, ellos recuperaron mucho del pensamiento de Hegel, es decir, de la dialéctica, mucho del pensamiento de Marx, es decir, del materialismo histórico, y mucho del pensamiento de Freud sobre el desarrollo de la psicología humana. Después no todos siguieron con esas raíces, sino hubo otros desarrollos. Bueno, creo que se deben conocer tal vez más a Erich Fromm, a Marcuse, a Habermas, por su impacto en algunos movimientos sociales que ocurrieron en Europa. Bueno, ellos empezaron por decir, no hay conocimiento objetivo. No, eso es un cuento. Todo conocimiento tiene un componente de subjetividad y que viene dado por la subjetividad del investigador y por la subjetividad de quienes lo van a validar. Entonces, no hay conocimiento que sea totalmente objetivo, porque siempre hay una reconstrucción de la realidad en el pensamiento de los seres humanos. Tampoco hay un conocimiento que sea imparcial, porque todo conocimiento influye en la interacción social de los componentes de las diferentes formaciones sociales. Por lo tanto, todo conocimiento en realidad es parte de la dinámica de interacción entre los diferentes componentes de la sociedad donde se producen o donde se consumen. Después, todo conocimiento se da en un determinado contexto histórico. Tiene una realidad histórica, social, que hace posible el surgimiento de ese conocimiento. Esta crucecita no va aquí. También tiene una vinculación económica y social. Y todo conocimiento se justifica si es liberador. Si tiene un potencial liberador, no de restricción de las capacidades humanas de conocer y de transformar. Eso es una voltereta de 180 grados. Eso se llamó teoría crítica.
ese pensamiento reunido, juntado por la Escuela de Frankfurt, se llamó teoría crítica. Y desde entonces, todos los movimientos que hacen crítica a la ciencia predominante suelen usar el apellido de crítico. Entonces, cuando hablamos de epidemiología crítica, estamos hablando de una epidemiología que emerge, es contestataria a la epidemiología positivista, que se asume como vinculada, que tiene intereses, que tiene valores, que no pretende ser objetiva ni imparcial, que respeta, asume el contexto histórico donde se produce y sus consecuencias o articulaciones económicas y sociales, y que además se pretende liberadora, se pretende parte de un movimiento liberal, que en el caso de América Latina es un movimiento descolonizador. Bueno, rechaza la idea de ciencia única, reconoce y respeta que hay múltiples formas de conocimiento e incluso múltiples formas de conocimiento científico. Rechaza la idea de que el falsacionismo de Popper es la única forma de producir conocimiento científico, o sea, el método deductivo. Bueno, por cierto que una característica del popperianismo, del falsacionismo, es que no hay, lo más que la ciencia puede mostrar es que hay asociaciones. Y no rechaza la idea de teoría científica, aunque en la práctica asume, porque la parte de una hipótesis, ya dijimos antes que las hipótesis tienen un origen sobre el conocimiento previo. Hay un sesgo experimentalista, el experimento como modelo de forma de conocer. Y hay una tendencia a lo individual, es decir, a trabajar con la unidad mínima. Acuérdense del análisis, del análisis como método, forma de conocimiento. Hay una tendencia a reconstituir grupos humanos para probar hipótesis, grupos humanos que no son población. Por ejemplo, vamos a estudiar si este medicamento es nuevo, cómo funciona en los diabéticos. Entonces reúno diabéticos y eso es población. Pero entre esas personas no hay interacción, no hay relaciones de poder, no tienen intereses comunes sociales, políticos, es un grupo artificial, muchos de los cuales ni se conocen. Y hoy en día incluso es peor, porque son registros digitales, registros en computadoras, que se sortean en computadoras. Esa tendencia a lo individual, además, niega, con un término muy despectivo, que se llama confounding. O sea, confounding vendría a ser en español algo así como variable de confusión. Y con la acusación de que son falacias ecológicas cuando no se trabaja con individuos, cuando se trabaja con población. Eso es falacia. Ahí lo que hace conocimiento está pervertido por la falacia ecológica. ¿Qué es en esencia la falacia ecológica? El efecto de los confounding sobre el fenómeno que se está estudiando. Resulta que los confounding son la vida real. Si va a probar un nuevo medicamento, en el caso de la epidemiología clínica para la diabetes, va a escoger los diabéticos y va a evitar que interactúen entre ellos. Cuando la vida real de las personas es la interacción con otras personas, son las relaciones sociales, son los conflictos y consensos que se dan en la sociedad. Y en definitiva, la salud de las personas tiene que estar fuertemente influenciada por lo que es la forma como vive y la forma como trabaja. Quitar todo eso y dejar desnudo como si fuéramos ratoncitos es realmente un reduccionismo que termina negando la posibilidad de producir conocimiento válido. Y eso explica por qué, como dijo una vez Melvin Sosa, cuando era el editor del American Journal of Public Health,
la revista de la Sociedad Americana, de Sociedad de Salud Pública de Estados Unidos, dijo, nunca en la historia se había publicado tantos trabajos científicos, pero nunca en la historia tantos trabajos científicos han explicado tan pocas cosas, han servido para comprender tan pocas cosas. Porque la gran mayoría de las publicaciones giran alrededor de fulano publicó este trabajo y entonces 5 más lo trataron de reproducir y lo criticaron y ya se llenaron 5 ediciones. Bueno, la epidemiología llamada moderna, por cierto que el término de moderno se acuñó realmente bastante después. La epidemiología empezó a llamarse epidemiología moderna cuando en los años 60, fines de los 60, 70, por allí, surgió un movimiento muy fuerte, sobre todo en universidades norteamericanas, de estadísticos incorporados al mundo académico en la enseñanza y práctica de la epidemiología. Entonces está muy teñida ese nombre de esa vinculación con esa idea que ya se del falsacionismo de Popper, de la epidemiología clínica, o sea, a nivel de individuos, y a ese nivel individual el factor de comprensión, de explicación más relevante es el factor de riesgo, porque todo lo demás los quitamos en el diseño del estudio, quitamos todas las demás interacciones. ¿Qué nos queda? La variable individual. Estos son factores de riesgo. Y de ahí viene la noción de factor de riesgo. Es reduccionista. Es reduccionista porque reduccionista a lo biológico, pero también es reduccionista porque es reduccionista a lo individual, a lo que ocurre dentro de la persona. Las poblaciones son sustituidas por grupos, niega la teoría. No, la teoría es especulación. No me vengas con eso. Eso no es lo que estamos haciendo. No vengas a especular. O sea, no. Es un modelo mecánico y lineal de causa-efecto. Está muy vinculado a la industria farmacéutica y tecnomédica. Y hay una comunidad científica epidemiológica que cumple el papel de validar lo que es conocimiento científico y lo que no es. Por supuesto, es imparcial y es objetivo. O sea, no se deja influir por los valores de la persona. Pero resulta que ese modelo de ciencia que prometió al mundo el progreso sobre la base de su desarrollo científico y tecnológico, está haciendo agua por todos lados. Nos ha llevado a una situación que ahora no voy a describir porque todos conocemos, donde hay una especie de tormenta perfecta en el mundo. ¿Recuerdan la película? La tormenta perfecta. No sé si la vieron porque ya no es nueva. Uno a veces cree que los demás vivieron la misma época que uno. Bueno, es un decir de la navegación en el mar. O sea, cuando se unen varios dinámicas y crean una tormenta gigantesca, que es difícil de superar. Tenemos juntas varias crisis. Tenemos una crisis económica, obviamente, que además hace periódicamente crisis cada vez mayor. Tenemos crisis políticas y militares. Tenemos una crisis ecológica, ¿quién lo niega ahora? Hace 10 años. Bueno, tenemos una crisis ecológica grande. Por primera vez la humanidad está corriendo el riesgo de desaparecer. Por primera vez se está tomando conciencia de que eso es posible. Hay una crisis de valores y en general del humanismo, o sea, la sustitución de lo humano, de la solidaridad, de la necesidad del otro, de la otredad, por una visión absolutamente individualista, inmediatista. Hay una crisis de la esperanza. Hay mucho pesimismo en la humanidad en general, en la mayoría de los países, en la población. Por supuesto, la COVID vino a poner la tapa al frasco. O sea, hay una crisis fuerte de la esperanza y del concierto en la humanidad como género, como conjunto de personas.
Y por supuesto hay una crisis de la ciencia, porque si la ciencia prometió que no vamos a estar en esto, entonces que ha fallado, ha fracasado, no me permite entender lo que está ocurriendo y además lo que hace es reproducirme como conocimiento y tecnología lo que está aconteciendo. Y por lo tanto, entre comillas, es culpable, es responsable, ya no es parte de la salvación, sino parte de los problemas. Y está ocurriendo un poco como ocurrió en el comienzo de la revolución tecnológica en Inglaterra, que los trabajadores iban con palos y le golpeaban a las máquinas, culpaban a la máquina de que se quedaban desempleados. Un poco está ocurriendo. Y si ustedes han tenido oportunidad de mirar el movimiento de Trump, del expresidente de Estados Unidos, mal recordado presidente Trump, uno de sus componentes era un ataque despiadado al mundo de la ciencia. Y eso tiene que ver con que parte de su base social eran o son un componente muy importante del movimiento obrero industrial norteamericano, sobre todo del norte de Estados Unidos, que con el avance de la tecnología se fueron quedando fuera del mercado laboral. Y son trabajadores que nunca tuvieron la oportunidad de irse adecuando a los cambios tecnológicos que se incluían en la industria. Y cuando sobrevino la crisis en 2008, hasta el 10, 12, que hubo un caos en el campo industrial norteamericano, la salida de esa crisis fue la incorporación acelerada de nuevas tecnologías productivas que le permitieran bajar los costos y aumentar la calidad para poder competir con lo que estaba ocurriendo en Japón, Europa y otros lugares. Ese sector obrero fue una base social importante del trumpismo. Y parte del discurso de Trump contra la ciencia, contra las universidades, tiene que ver con el acercarse a esa visión de ese sector obrero industrial norteamericano que se siente desplazado por el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Bueno, todo eso hace que alguna gente ya no está hablando de que vivimos una época de crisis, sino que en realidad lo que estamos viviendo es una crisis de época y que probablemente está finalizando una época de la humanidad y emergiendo otra, que, como diría Gramsci, aún lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. O sea, lo cual explica mucho la incertidumbre que caracteriza nuestras vidas en esta etapa de la humanidad. Necesitamos entonces paradigmas diferentes, en el sentido de paradigma de Kuhn. Necesitamos formas distintas de entender nuestro objeto de trabajo, nuestro objeto de estudio, nuestro objeto de transformación. Un paradigma científico es la forma particular en que se organiza racionalmente como un cuerpo el conjunto de teorías, leyes, principios, conocimientos de una disciplina científica. Y eso se traduce, por supuesto, en la formulación de lo que son nuestros objetos de estudio, los métodos, las técnicas, y cuáles son los criterios de verdad, de validación, y cómo se hacen los procesos de verificación. En realidad, el paradigma le da coherencia a una determinada disciplina científica. Los cambios de paradigma se traducen en cambios, son terremotos, que cambian mucho de lo que son los métodos, las técnicas, las teorías, etcétera, de una determinada disciplina científica. Pero no porque las entierran, no porque las llevan al cementerio, sino porque las redefinen en un marco conceptual diferente. No es que ahora no va a haber vacunas porque, no, nosotros somos críticos. No, claro, pero la vacuna no va a ser vista fuera de su significado social, económico, político, etcétera, que explica mucho de por qué hay gente que en el mundo tiene más acceso que otros a ese conocimiento científico que en medio de la pandemia es vital. Es vital. Le da coherencia. Entonces, necesitamos avanzar hacia
nuevos paradigmas. Pero para avanzar a nuevos paradigmas, tenemos que hacer la crítica sistemática del paradigma que tenemos que superar. Crítica en el sentido que lo dije anteriormente. No, tú eres ladrón. No es eso. Es la crítica en el sentido de que tu forma de concebir al mundo y a tu objeto de trabajo, tu forma de aproximarte a él, tu forma de conocerlo, ya no da. Está errada en las circunstancias actuales del mundo. Entonces, esa crítica sistemática del paradigma previo, que ya dije cuál era, en la epidemiología pasa, por supuesto, por una crítica conceptual, metodológica, técnica y las formas de práctica, por desarrollar nuevas formas de práctica coherentes. Una de las desgracias que hemos tenido es que en muchos casos tenemos un discurso radical de izquierda y una práctica social de derecha. Hacemos exactamente lo mismo que hacen los epidemiólogos positivistas. O sea, pero sorprendentemente de esa epidemiología positivista extraemos un discurso totalmente radical. No, el discurso tiene que ser coherente con la práctica y con lo que hacemos y con lo que producimos. Y eso implica una nueva epistemología y un compromiso, sin vergüenza, sin sentir vergüenza. Sí, estamos comprometidos. ¿Con quién estamos comprometidos? ¿Con qué estamos comprometidos? Todos están comprometidos, todo el que produce conocimiento. Nosotros lo hacemos explícito. ¿Usted con quién está comprometido? Esta idea necesitamos un nuevo paradigma que dé coherencia a lo que pensamos, con lo que hacemos, con lo que decimos, y que se traduzca en fortalecimiento de nuestro compromiso. Bueno, voy a saltarme, porque ya comentamos algo de la teoría crítica de la escuela de Frankfurt. En epidemiología hay dos grandes paradigmas para reducir, simplificar. El paradigma de que los problemas de salud de las poblaciones son una suma de la epidemiología de los problemas de salud de los individuos, es decir, que miran lo colectivo desde la singularidad de individuos o de pequeños grupos, que ha dado origen al enfoque de riesgo y a la epidemiología clínica, que no es clínica solo porque ejercen las clínicas, es clínica porque tiene que ver con la salud de individuos, mirar la salud de individuos y con las necesidades del desarrollo del estudio. Y la segunda de la epidemiología de lo colectivo, de lo social, o sea que mira la salud como dinámicas poblacionales que recupera la idea de población y de procesos salud-enfermedad como sistemas complejos, recupera la idea de complejidad y recupera la idea de que conocer implica el diálogo entre distintas formas de conocimiento. ¿Por qué se necesita? Porque necesitamos comprender mejor lo que está pasando y lo que ocurre con la salud de la gente para poderlo transformar. Y porque esos abordajes tradicionales no han permitido, no han sido suficientes para sustentar una práctica de la salud pública que realmente reduzca las desigualdades sociales. O sea, necesitamos una práctica más efectiva. Y esa forma tradicional de hacer ciencia no basta para sustentar esa práctica más efectiva, pero además la creciente evidencia, cada vez más abrumadora, de que la situación de salud de las poblaciones tiene mucho más que ver con sus condiciones de vida y de trabajo que con los riesgos individuales de cada uno de los integrantes de esa población. Por lo tanto, necesitamos métodos y técnicas que nos permitan recuperar ese vínculo entre la vida, entre el espacio de lo cotidiano y lo que ocurre con la salud de las poblaciones y de las personas que lo integran. Yo casi estoy terminando. Tenía más cosas, pero voy a parar por allá por lo menos algo de tiempo de diálogo. Pero hay algunas premisas que más o menos han ido quedando claras para ese esfuerzo de construcción de una epidemiología clínica. Uno,
los problemas de salud y las necesidades de salud no se distribuyen al azar. Por lo tanto, el azar no es la única forma de entenderlo. O sea, todo el que ha trabajado en investigación sabe que en el método visto de la perspectiva popperiana hay una obsesión con impedir la influencia del azar dentro del diseño. Ese es el famoso P, ¿se acuerdan? El famoso P. Pues bien, pero resulta que los problemas no se distribuyen al azar. Por el contrario, hay marcadas diferencias entre grupos sociales, sectores sociales, estratos, formas de vida, trabajo, modalidades de ocupación, incluso territoriales, dónde vive la gente. O sea, hay procesos muy generales como eso, el clima, el cambio climático, etcétera, y procesos más particulares y específicos. Otra idea clave: la salud se produce y se reproduce no solo en grandes periodos históricos, se reproduce en la cotidianidad de las personas. Las personas no viven en el pasado, ni viven en el futuro, viven en el presente, en su vida cotidiana. Bueno, le digo, aquí me acuerdo de una anécdota personal, pero no lo voy a hacer por razones de tiempo, como un ministro de Venezuela, pero no lo voy a hacer hoy. Lo que hizo el pasado, el presente y el futuro. La salud se produce y se reproduce en la vida cotidiana de las personas, de las familias, de las clases sociales, de los grupos sociales. Y esa cotidianidad discurre en instituciones. El ser humano, salvo Robinson Crusoe, así excepcional, el ser humano vive en comunidad y vive y hace su vida cotidiana en instituciones, en la institución familiar, en la institución barrio, en la institución sindicato, la institución partido, la institución comunidades en general. Y conocer esa articulación entre la vida cotidiana y la salud de la población es esencial para comprenderlo. Bueno, y la otra idea clave que es más o menos general a todas las corrientes y compañeros que trabajan en temas de epidemiología crítica: los problemas, necesidades de salud se expresan en diferentes niveles de la realidad. ¿Por qué? Porque se ve la realidad como un sistema complejo, organizado, que tiene diferentes niveles de organización. Hay células, las células conforman tejidos, los tejidos conforman sistemas, los sistemas conforman personas, las personas conforman grupos sociales, los grupos sociales conforman sociedades, etc. Esta idea de jerarquías de niveles, entre niveles, es una idea también importante que ha ido quedando clara. Y en cada nivel se expresa el conjunto de los procesos y dinámicas que históricamente han emergido y están presentes simultáneamente en esa comunidad. Así que al mismo tiempo nosotros tenemos, cuando estudiamos un problema de salud en una población, lo que son los procesos que trae históricamente, que hicieron posible la emergencia de ese grupo social como lo vemos hoy, están también lo que son las dinámicas típicas de cómo vive hoy ese sector social, esa clase social, ese grupo social. Y están también las dinámicas que tienen que ver con las individualidades de cada uno, que se traducen en comportamientos diferentes. Esta idea de complejidad, de que hay distintos niveles, distintas dinámicas, etc., está cada vez más clara y precisa como componente importante de la epidemiología. Entonces, recuperar la idea de complejidad sistémica, incluir la idea de transdisciplinariedad, nos lleva a una nueva epistemología, cuya esencia es que conocer no es aislarse de la realidad, sino ser parte de la realidad. Por otro lado, en esta epidemiología crítica, digamos, del siglo XXI, para llamarla de alguna manera, aunque ya sabemos que no nació en el siglo XXI, recupera también lo que algunos europeos como Morano llamaron el pensamiento del sur.
¿Qué ha aportado América Latina en los últimos tiempos como concepción de la vida y del mundo? Es la concepción del buen vivir, que no es el vivir bien solamente. La concepción del bien vivir, que algunos autores europeos llaman el pensamiento del sur, que yo no voy solo le voy a dar algunas ideas ahora para acercarnos a concluir. Es una noción muy importante porque da como un norte, como una esperanza del trabajo colectivo, científico, comprometido. Bueno, y eso por supuesto implica que esa epidemiología crítica no solamente es una forma de hacer crítica a la epistemología positivista, no solamente es una forma de hacer crítica a la unidisciplinariedad y al reduccionismo causal, sino que tampoco es solo una forma de dibujar un futuro deseado, sino que es también esencialmente una forma de comprometerse. ¿Qué es comprometerse? Con recuperar el sentido emancipador del conocimiento científico en sus orígenes y que fue pervertido y robado en el camino por el interés de la producción capitalista y el comercio, el intercambio capitalista. Todos estos aportes sobre que la realidad, hay una arquitectura de la realidad que es sistémica, que es por distintos niveles, que se entrecruzan distintas dinámicas en cualquier lugar que entremos y de esos niveles de estudiar, que hay atractores, eso del lenguaje de la teoría de la complejidad. Hay procesos que producen y reproducen la realidad que está ocurriendo en ese momento. Esa realidad, lo que nosotros estudiamos en un momento dado, no existe porque cayó del cielo o porque lo trajo el niño Jesús. No, existe porque se produce y se reproduce constantemente. Y cuando ese proceso de producción y reproducción sea interferido por alguna otra dinámica y cambia, se produce un caos. Y cuando se produce el caos, va a emerger una nueva forma de organización de ese sistema. Esas ideas que son típicas de la teoría de sistemas complejos, son ideas que hay que recuperar ahora para la epidemiología para poder entender la complejidad de la vida cotidiana de hoy y de las relaciones entre los seres humanos y de los seres humanos con la naturaleza. Eso se le llama epistemología de segundo orden. Segundo orden porque ya vimos lo que era la epistemología clásica, el positivismo científico, una epistemología donde el observador es también observado y donde el observador es parte de los procesos que están aconteciendo por sus intereses, por sus valores, por su accionar. Y eso va emergiendo un nuevo cuerpo de conocimiento. Y América Latina ha sido pionera en eso, con altibajos, como tiene que ser siempre. Así ha sido, con altibajos, momentos pero hemos vivido en nuestro continente momentos en los cuales ha habido un auge de los movimientos sociales y ha habido un predominio en el continente de movimientos sociales. Sin embargo, no hubo, por lo menos no en todas partes, un predominio de estas nuevas ideas de abordar los problemas de salud y enfermedad en la población. Y muchas de las acciones que tomamos desde espacios de autoridad, de gobierno, en realidad no se diferenciaban mucho de lo que se hacía o se hizo en los momentos de predominio de una concepción positivista del mundo y de la ciencia y del conocimiento y de la salud y de la enfermedad. Bueno, yo les quiero terminar diciendo que esa nueva epidemiología que está enraizada en la epidemiología vieja, no nace de cero, nace de hacer la crítica
a esa epidemiología positivista, es una epidemiología que probablemente sus desarrollos van a crecer en la medida que incorporemos nuevos paradigmas. Y esos nuevos paradigmas, entre otras cosas, va seguramente tener que incorporar o recuperar la idea de complejidad de sistemas complejos, cómo funcionan los sistemas complejos. La idea de transdisciplinaridad, es decir, de diálogo entre distintos saberes, distintas formas de comprender al mundo, de reconstruir con el pensamiento y de nuevas formas de compromiso. ¿Con quién se compromete la producción de conocimiento científico y para qué se compromete? Y nuevas formas de conocer. Creo que por ahí van las cosas. Hay distintas formas, como siempre ha sido en el mundo del conocimiento científico, pues hay corrientes, hay compañeros que priorizan determinadas manifestaciones de procesos de salud o enfermedad, otros priorizan otras, y a veces se crea una cierta jungla del lenguaje que no facilita la comunicación, sino que la dificulta. Pero creo que tenemos que estar abiertos a la idea de que estamos viviendo un periodo de cambio de época. Y una de las características de los cambios de época es la incertidumbre. Y por lo tanto la emergencia de, como dirían los chinos, mil flores. Ya la historia dirá cómo se resuelve esas dificultades, esas diferencias pequeñas. Pero lo común creo que son estas cosas que yo más o menos he intentado resumir. En todo caso, yo también tengo limitaciones. Esa es mi perspectiva. Así es como yo lo veo. Y seguro que otros compañeros organizarán las ideas de otra manera. Pero en esencia, estamos hablando de las mismas. La necesidad de una epidemiología comprometida, de una epidemiología que no sea positivista, sino que asuma una visión dinámica y compleja de la sociedad y que abierta a distintos saberes, a distintas formas de saberes, de entender y conocer el mundo que nos rodea y las relaciones entre las personas. Que es más, menos prepotente frente a otras formas de conocimiento, como la tradición, la cultura, la intuición, etc. Y lo otro es que va a ser probablemente va a ir emergiendo conocimientos científicos, que en definitiva la validación no va a estar solo en la comunidad científica. Práctica social. La práctica social irá diciendo hasta dónde de contribuir a que cambiara hacia la tormenta perfecta en la cual estamos viviendo. Yo termino aquí. Gracias. Disculpen si me